El teatro en el Perú y en general en toda Hispanoamérica estaba pasando por una gran problemática, que fue la falta de autenticidad. En el caso del Perú, este seguía en un proceso de búsqueda de una identidad propia, siendo ese el inicio del siglo XX, que si bien fue menor después del periodo del modernismo del gobierno del guía, este seguía presente. Fue sino gracias a muchos movimientos literarios y de otros tipos de influencias que hubo un nuevo aire para el teatro en el Perú en este siglo. Pero, antes de seguir, es importante recordar a uno de los representantes más llamativos y conocidos de la historia peruana, Pedro Paz Soldán, o mejor conocido como Juan de Arona, diplomático, historiador, periodista, escritor y traductor. Y que si bien su impacto en el teatro peruano abarca el siglo XIX, este dio un pronóstico del futuro que le esperaría al teatro peruano en el siglo que venía. Estos en su mayoría no fueron más que lamentos a causa del deterioro de los teatros en Lima. Asimismo, a causa de la crisis económica que afrontaba el Perú, las compañías teatrales también serían afectadas. Esto, más la falta de apoyo gubernamental, dejaba un mal augurio en el futuro del teatro peruano, siendo estas sus preocupaciones antes de su muerte. Y, justamente como él lo mencionaba, el teatro peruano a comienzos del siglo XX fue complicado, ya que las empresas no veían aún el potencial que tenían estas obras nacionales porque estaban enfocados en promover obras de autores españoles y europeas por contar con un carácter universal. Del mismo modo, los propios actores no contaban con una preparación formal y carecían de una fuerte expresividad. Asimismo, estaba más de moda otros shows como podrían ser los circos, las zarzuelas, las corridas de toros y las óperas extranjeras. Sin embargo, hubieron algunos talentos que resaltan aún con todas estas dificultades. Percy Gibson Parra fue uno de esos artistas. Nació en Arequipa en 1908 y rodeado por familias referentes al teatro como Percy Gibson, su padre, quien fue poeta, y Juan Parra de Riego, su tío materno. Percy contó con todo lo necesario para volverse una figura prometedora en el arte peruano. Estudió letras en la Universidad Mayor de San Marcos y viajó por diversos países de Europa para completar su formación académica. Posteriormente escribió el poema escénico Esa luna que empieza, ganando el Premio Nacional de Teatro en 1946. Este fue su primer gran éxito. La obra narra la historia llena de simbolismos que mostraban las más grandes interrogantes del ser humano como el amor, el nacimiento y la muerte mediante sus personajes y el escenario, siendo un drama poético sin un final feliz ni triste, solo un final, que tiene como propósito representar la esencia del ser humano o de la vida misma en su forma más sencilla y cotidiana. La mujer sueña en la tierra, el hombre canta en el mar. Entre la mujer y el hombre las olas vienen y van. Otro representante fue Leonidas Yerovi, que es una figura clave del teatro costumbrista de principios del siglo XX, aunque en él ya vislumbramos esos rasgos de preocupación social. En su obra de 1903, la de 4000, habla de una familia modesta a la que le cambia la fortuna porque cree haber ganado en la lotería. Se producen una serie de malentendidos e equívocos. Yerovi critica a la sociedad que no ve en el trabajo el medio de bienestar económico, sino cree que exclusivamente el azar puede ser el medio de superación económica y social. En todo caso, otro referente de ese siglo fue Julio Butuante La Paz, o más conocido como Julio de La Paz. Este fue un periodista y escritor que también hizo grandes obras en las que plasma costumbres de la historia nacional. En 1915 publicó Las Tapadas junto a José Carlos Mariátegui y Los Niños Faites, con el acompañamiento del músico Reinaldo de la Rosa. El siguiente año publicó El Cóndor pasa, Sangre bohemia, Las cosechas y Sueños de opio, siendo El Cóndor pasa su obra magna. Como mencioné anteriormente, sus obras estaban marcadas por dar una visión de la realidad nacional conjunto con su humor satírico, único que lo caracterizaba, que también se encontraba en sus crónicas y reportajes que hizo en su faceta como periodista. Tristemente, Julio La Paz murió en Buenos Aires, Argentina, a los 37 años. El principio del siglo XX es la época del nacimiento de las vanguardias tanto en la literatura como en el resto de manifestaciones artísticas. César Vallejo es el representante por excelencia de este movimiento en Perú. En 1923 comienza a colaborar con el periódico El Norte de Trujillo como crítico teatral. Entre los años 1924 y 1937, Vallejo no solo escribió obras de teatro, sino también teoría teatral y guiones de cine. Desde el primero de 1924 hasta el último de 1930, Vallejo escribió 22 artículos de crítica teatral. Vallejo adoptó el constructivismo para elaborar su propia teoría sobre el teatro en la que queda patente su interés por el avance del cinema. A lo largo de sus años como crítico teatral, Vallejo va adoptando nuevas ideas y evolucionando hacia la creencia de que el teatro ruso era la base del teatro contemporáneo. Vallejo afirma:
El teatro es, pues, cinemático, en el sentido de que su expresión es políglota y accesible a todos los públicos, sean cuales fuesen los idiomas que estos hablen. La palabra, en la escena como en la pantalla, es lo de menos. Escribió varias obras como dramaturgo, entre ellas está Lockout de 1930. Originalmente fue escrita en francés y traducida por el propio Vallejo. Es un teatro de corte político. La obra está enmarcada en la depresión política de los años 20. Trata del cierre de una fábrica metalúrgica y la implacación en esta situación de los trabajadores. De 1934 es Colacho Hermanos o Presidentes de América. En ella hace una crítica a la precaria democracia reinante en ese momento en Perú. Narra cómo llegan al poder los hermanos Colacho, ambiciosos comerciantes serranos impulsados por una insaciable empresa norteamericana. Por consiguiente, podemos considerar a Vallejo como el primer autor teatral que muestra violencia social. Obviamente, aparte de las grandes obras que se publicaron en un lugar en el siglo XX, también hay que mencionar los teatros construidos en ese siglo. Por ejemplo, el Teatro Forero se inauguró en 1920 y 9 años después se volvió el Teatro Municipal de Lima, volviéndose uno de los más icónicos. Fue creado con un concepto arquitectónico renacentista italiano y fue sumamente elegante con un detalle y cariño minucioso. Y en el escenario de este teatro se llevaron a cabo presentaciones de diversos artistas mundiales de la lírica, como las compañías de ópera del tenor Renato Zárate. De hecho, fue uno de los teatros más importantes por su modernidad en aquella época. En conclusión, hemos visto cómo poco a poco se hizo presente el teatro en nuestro país. Sin embargo, la duda aquí es si seguiremos avanzando y evolucionando o dejaremos en el olvido esta hermosa expresión artística. Hasta el momento hemos desarrollado los primeros 50 años del siglo XX. Sin embargo, nos falta la otra mitad, la cual veremos en la siguiente parte. Hasta luego.